Muy buenas noches, estimados doctores. Reciban una cordial bienvenida a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en Derecho Administrativo. Y la sesión que nos convoca el día de hoy se va a desarrollar todo lo referente al procedimiento administrativo disciplinario. La siguiente sesión estaremos continuando el día miércoles, el cual esta sesión estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Lady Jenny Aguilar Ventura. Para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Si es que desean realizar sus preguntas, lo pueden realizarlo a través del chat o en su defecto pueden alzar la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, estimados doctores, las preguntas que habían a formularse debe ser todo lo referente al tema que el día de hoy va a abordar nuestra ponente. Asimismo, se les pide estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom y a todos nuestros participantes que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Sin más preámbulo, doctora Leily, le doy el pase para dar inicio a esta sesión. Muchas gracias. Sí, dame un segundo, por favor. Dame un segundo. No se preocupe, doctora. Vamos a esperar unos minutos, estimados doctor, y la doctora va a comenzar en breve. Está buscando sus PPTs y lo va a proyectar. Con ella estaremos dando inicio.
Doctora Lady, Muy bien, listo. Mil disculpas por la demora. Ya estamos aquí. Muy bien, entonces vamos a trabajar conmigo. Primero saludarlos a cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Saludar también o agradecer la invitación a este evento académico para poder desarrollar conmigo lo que viene a ser el procedimiento administrativo disciplinario, las etapas de dicho procedimiento. Entonces, antes de comenzar a trabajar eso, voy a compartir unas diapositivas para poder tenerlo a la mano. Ahí estamos. Bien, entonces, este procedimiento administrativo disciplinario que vamos a trabajar es diferente, en primer lugar, al procedimiento administrativo sancionador establecido por la Ley General de Contraloría. Este es un procedimiento que se realiza a lo interno de la entidad, regulado por la Ley del Servicio Civil. ¿No es así? Entonces, este procedimiento administrativo, recordemos nosotros que todo procedimiento administrativo tiene su razón de ser de la existencia de dicho procedimiento. Entonces, este procedimiento, por ejemplo, para nosotros debe quedarnos claro que, si bien es cierto, nosotros tenemos este procedimiento a través de lo que llamamos el jus puniendi del Estado. Este jus puniendi del Estado se manifiesta a través del ejercicio, tanto en la administración pública, en sede administrativa como en sede judicial, ¿no? Solo que queda en sede administrativa algunos procesos no muy gravosos, ¿no? En cuanto al ejercicio del ius puniendi, y queda para el proceso judicial aquellos que son mucho más gravosos, porque el Poder Judicial implica ya la privación de la libertad, ¿no? En cambio, en la serie administrativa significa, pues, aquellas que van a terminar como máximo podría ser la inhabilitación, ¿no es así? Entonces, actualmente nosotros tenemos que esta posición que es ampliamente aceptada en la doctrina, que la unidad de la potestad sancionadora del Estado, que tiene una manifestación desde el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esta es una forma de adopción de la teoría del jus puniendi estatal, que revela entonces un recurso dogmático empleado para asumir estas dos figuras aparentemente distintas, pero que realmente provienen de una misma naturaleza en cuanto a sus características y sus definiciones. Si bien es cierto, nuestro ordenamiento jurídico con respecto a los administrados exige que el sistema tenga previsto una serie de mecanismos que hagan frente a aquellas conductas, pues, que impidan el cumplimiento y la contravención, ¿no? Si hay incumplimiento ya, o hay contravención, ¿no? Eso es lo que debe existir para que se pueda aplicar el jus puniendi. Entonces, este sistema jurídico va a depender de la existencia de suficientes facultades coercitivas que tenga la administración. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento normativo, ¿no? Si es así, entonces la aplicación de estos mecanismos no es más que una manifestación del jus puniendi estatal en lo relativo a las actuaciones administrativas. Se encuentra concretizado en la potestad sancionadora de la administración pública. Bajo este contexto, pues recuerden que este sistema involucra un marco constitucional en la cual eh, tenemos que garantizar no solamente el ejercicio de la potestad punitiva de los órganos jurisdiccionales, eh, sino que también hay que tutelar, tanto en los órganos jurisdiccionales como en la administración pública, los derechos fundamentales de los administrados dentro de un debido procedimiento.
Si bien es cierto, a través de un debido procedimiento, se trata de verificar la existencia o no de responsabilidades, pero siendo este sistema totalmente garantista. Y si es así, bajo ello se verifica si es que bajo un debido procedimiento, si es que en realidad hay mérito a una sanción o no, ¿no? Y de esa manera se encuentra entonces el sustento de autotutela administrativa como una necesidad que tiene la administración de contar con un régimen que garantice el cumplimiento de las obligaciones que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico administrativo y que se castigue a quienes contravengan o incumplan dicho ordenamiento administrativo, ¿no? Si estamos hablando en sede administrativa, lógicamente. Por ello es importante señalar que la potestad sancionadora de la administración pública entonces se va a fundar en un imperativo general de coerción que está asignado por ley a algunas entidades de la administración pública, porque también debe quedar claro que no todas las entidades de la administración pública tienen potestad punitiva, ¿no? Solamente va a haber algunas a quienes por ley se le ha precisado. ¿Por qué? Porque son las encargadas de asegurar el cumplimiento de las normas dirigidas estas a regular, ¿no? Porque las normas están dirigidas ¿a qué? A regular justo las conductas de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, la obligatoriedad de estas disposiciones se integran al ordenamiento jurídico administrativo y se exige la incorporación de mecanismos de reacción frente a conductas infractoras. ¿Para qué? Para garantizar que las normas sean eficaces, para garantizar el cumplimiento normativo. Y es por eso que la potestad sancionadora en nuestro ordenamiento jurídico peruano se fundamenta en la actuación sancionadora que tiene la administración pública. De ahí que nuestro ordenamiento ha aceptado la facultad de las entidades de la administración pública para determinar infracciones y aplicar sanciones, ¿no? Eh, Vemos nosotros entonces en cada uno de los sectores de nuestra vida social que son regulados de una manera u otra por el derecho administrativo, desde que salimos de nuestra casa o desde que estamos en nuestra casa, ¿no? El agua, la luz, los servicios básicos, y seguimos enumerando. Entonces, hay muchos aspectos y casi todos nuestros aspectos de nuestra vida personal, de una manera u otra, son regulados por el derecho administrativo, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Ahora bien, de forma complementaria, en la jurisprudencia comparada, es posible identificar entonces una serie de razones de índole práctico que fundamentan esta actuación sancionadora de la administración pública, como por ejemplo lo encontramos en la propia interpretación de la Constitución. ¿Qué encontramos ahí? En la Constitución vamos a encontrar que la conveniencia, ¿no? De no recargar en exceso a la administración de justicia en la atención de ilícitos de menor gravedad. Por eso nace la potestad administrativa o la potestad o el jus puniendi en sede administrativa, ¿no? También otra de las justificaciones de la existencia del jus puniendi administrativo es que hay que dotar de mayor eficacia al aparato represivo respecto a conductas ilícitas menores, ¿no? Porque lo que nosotros a través del jus puniendi en sede administrativa se resuelve ilícitos menores. Los ilícitos mayores están reservados para la sede jurisdiccional a través del derecho penal. La conveniencia también de dar mayor inmediación de las autoridades sancionadoras respecto a los sancionados. Entonces, en esta línea, la doctrina se ha afirmado que la potestad sancionadora atribuida a la administración se va a traducir en un poder derivado del ordenamiento jurídico y encaminado a mejorar el, a mejorar, digamos, el gobierno en los diversos sectores de la vida social.
que tiene una principal característica de carácter represivo, que se acciona frente a cualquier tipo de contravención a nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, en nuestro marco constitucional no hay un reconocimiento expreso, ¿no?, de la potestad sancionadora en sede administrativa, pero del corolario de las diversas materias, vamos a encontrar que es necesario hacer una ordenación, una regulación de las actividades en la sociedad. Y es así que incluso el Tribunal Constitucional, en sus diversas sentencias, habla del jus puniendi del Estado. ¿Mm? Ok. Entonces, partiendo de ahí, vamos a tener en cuenta, vale, está rayando. Veamos. Bien, a partir de ahí, entonces vamos a tener en cuenta nosotros cómo es que este procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Interviene, cómo se lleva a cabo en sede administrativa. Y de ahí vamos a tener en cuenta entonces algunos conceptos importantes, como por ejemplo, ¿qué entendemos por el procedimiento administrativo disciplinario? Es parte del procedimiento sancionador y que se funda en una relación jurídica de sujeción del servidor civil respecto a la administración, ¿no? Porque la ley del servicio civil nos habla que el servidor civil es aquel que tiene vínculo laboral con la entidad, ¿no? Es por eso que bajo el régimen laboral, entonces encontramos que el procedimiento disciplinario es aplicable a la 276, al CAS, al 728, a la propia ley del servicio civil, ¿no? Jamás puede a ningún funcionario o ninguna entidad ocurrirse que a través del procedimiento disciplinario pueda procesar a un locador, ¿no? Eso sería inconcebible porque no es un marco de aplicación para un locador. Muy bien. Entonces, bajo esta relación de sujeción que se dice, donde hay una adscripción del servidor civil al ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad y por lo tanto, bajo esta adscripción, él debe respetar valores, debe respetar principios, debe respetar conductas éticas, así como también tiene un reglamento de organización y funciones en su entidad donde tiene deberes que debe cumplir. Tiene un código de ética del funcionario público donde establecen obligaciones, prohibiciones que debe tener en cuenta para este vínculo de sujeción en el ejercicio de la función administrativa en la administración pública. Debido a este vínculo que le une con la administración pública, porque va a actuar en representación de, ¿no? Porque nosotros nunca hemos visto materializarse al Estado. Lo que sí hemos visto es cuando vamos a una entidad pública con quienes interactuamos, son con los funcionarios y servidores públicos, que son los servidores civiles, ¿no? Ellos representan de una manera en el cumplimiento de sus funciones al Estado. Muy bien, entonces bajo esta sujeción general, los administrados que se encuentran vinculados a la administración pública, entonces son, bajo estos regímenes laborales que hemos indicado, son sujetos, si transgreden el ordenamiento jurídico, de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura o quiénes son estas personas que pueden intervenir en un procedimiento administrativo disciplinario? Vamos a tener nosotros que dentro de este procedimiento hay algunos actores que intervienen en él, como por ejemplo el secretario técnico. ¿Quién es el secretario técnico? El secretario técnico, la ley del servicio civil lo ha establecido que es un órgano de apoyo, ni siquiera un órgano lo ha considerado, es un apoyo administrativo, ¿no? Es un apoyo administrativo. ¿Y quiénes son los administrados? Bueno, son los servidores civiles y son los ex servidores civiles,
¿Quiénes son las autoridades administrativas? Va a depender de quiénes sean, quiénes van a constituirse en primera instancia y quiénes se constituirán en segunda instancia. Si hablamos de primera instancia, entonces vamos a tener a la autoridad instructora y a la autoridad sancionadora. Son los que van a intervenir en ejercicio de sus funciones y va a depender dentro de una entidad pública qué unidad administrativa se convierte en autoridad instructora o autoridad sancionadora. ¿Y va a depender de qué? Del tipo de sanción que se propone. ¿Y dónde se va a ver esto? Bueno, la Secretaría Técnica es la que tiene que hacer, que luego vamos a conversar a detalle, pero es la que tiene que hacer la investigación preliminar y nos va a emitir un informe de precalificación donde va a recomendar qué tipo de sanción se le puede proponer, ¿no? Como propuesta. A partir de ahí se identifica entonces quién es la autoridad sancionadora y quién es la autoridad instructora, si es una amonestación escrita, si es una suspensión, si es una destitución o una inhabilitación, ¿no? Bien, entonces bajo esta situación vamos a ver nosotros en algunos ejemplos cómo es que esto se concretiza. ¿Y quién es la autoridad del procedimiento recursal? Cuando hay un recurso impugnativo, como el recurso de apelación. ¿Quién se convierte? Va a depender también. ¿Depender de qué? Va a depender de quién es, de quién ha asumido de qué tipo de sanción se ha interpuesto, ¿no? En primera instancia. Si en primera instancia ha sido el tipo de sanción una amonestación escrita, entonces, ¿quién será la segunda instancia? Será dentro de la misma entidad, pero cuando sea una amonestación. Para ello, entonces, será la Oficina de Recursos Humanos de la entidad. Pero, ¿qué sucede si el tipo de sanción ya no es una amonestación, sino es una suspensión o una destitución? Entonces, ahí va a tener que ir a segunda instancia y sale el recurso fuera de la entidad, se presenta en este caso al Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil es el que se convierte en segunda y última instancia para resolver cuando las sanciones se refieran a suspensión o destitución. Muy bien, entonces dicho eso, ya tenemos quiénes son los actores y cuáles son los roles que le va a corresponder jugar de acuerdo al ejercicio de sus competencias. Ok, entonces vamos, más o menos va a operar este cuadrito que ustedes ven en pantalla, ¿no? ¿Cómo funciona este cuadrito? Tenemos ahí las autoridades del PAC, tenemos el tipo de sanción, ¿no? Que se va a proyectar. Recuerden que aquí hay un informe de precalificación a cargo de la Secretaría Técnica, hemos dicho. Entonces, este informe de precalificación que puede ser, por ejemplo, una amonestación verbal, ¿a quién le corresponde si la Secretaría Técnica dijera que el tipo de sanción que recomienda sería una amonestación verbal? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién se convierte en autoridad sancionadora? Porque no va a haber una autoridad instructora. Entonces será el jefe inmediato, ¿no? ¿Y quién es el jefe inmediato? Bueno, si es una amonestación verbal, como ustedes saben, no consta en el legajo, porque lo llama el jefe inmediato, ¿no? A su oficina y conversa de manera verbal, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Entonces no necesita casi un tema de iniciar un procedimiento administrativo, solo le llama la atención y no se puede registrar en el legajo, ¿no? Y por lo tanto, ¿quién lo oficializa? Bueno, como no ha habido procedimiento, no hay nadie quien lo pueda oficializar. Va a segunda instancia, no, porque es una amonestación que no consta en ningún lugar. Pero se supone que, de acuerdo a esto, una amonestación es alguien pues que por primera vez ya es algo no muy trascendente, ¿no? Pero si ya la Secretaría Técnica dice que lo que recomienda viene a ser una suspensión, cambia la situación, ¿no? Porque si ya fuera una suspensión, entonces a partir de ahí, quien va a asumir como órgano instructor, entonces aquí sí hay un procedimiento administrativo disciplinario, quien va a realizar, quien se constituye
en autoridad instructora es el jefe inmediato del supuesto infractor, ¿no? ¿Y quién va a sancionar? Bueno, la norma indica que pues va a ser la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O también puede ser, ¿no? El titular de la entidad en primera instancia. Puede ser el que realice y se puede variar. Recuerden que lo que recomienda, porque es una recomendación, no es que estén sancionándolo a través del secretario técnico. Recuerden que el secretario ha hecho una investigación previa, hace un informe, puede concluir de que haya tenga responsabilidad y la probable sanción podría ser una suspensión, pero también puede concluir a que no existe responsabilidad, ¿no? Y bueno, entonces no hay cómo iniciar un procedimiento disciplinario si concluye que no hay responsabilidad, pero si existiera, entonces va a corresponder al jefe inmediato y quien va a ser de órgano sancionador va a ser la Oficina de Recursos Humanos y quien va a notificarle también va a ser la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, en este caso, la norma indica que cuando es suspensión se va a tener que ir en segunda instancia si presentaran un recurso de apelación, ¿no? Por lo tanto, quien va a conocer este tipo de procedimientos en segunda instancia a través del recurso de apelación será el Tribunal del Servicio Civil. Bien, y si fuera una destitución por la cual recomienda la Secretaría Técnica, el órgano instructor será la Oficina de Recursos Humanos y la sanción o el órgano sancionador sería el titular de la entidad, ¿no? Entonces, si quién va a notificarle, también sería el titular de la entidad y en segunda instancia el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, ya esto está en la norma establecida, no es que nosotros lo hayamos inventado, o sea, eso está literal. No solo lo que se ha hecho es un cuadrito para tener en cuenta la aplicación. Ok. Entonces, estas autoridades, dijimos hace un rato que vamos a hablar de ellas a detalle para ver en qué momento intervienen y cuáles son sus funciones dentro de un procedimiento disciplinario. Entonces, estas autoridades del procedimiento administrativo disciplinario, como por ejemplo identificamos al jefe inmediato como autoridad administrativa, ¿de dónde vamos a sacar nosotros para identificar quién es el jefe inmediato? ¿No? Lo vamos a tener en cuenta a partir de la lectura de los instrumentos de gestión de la entidad. ¿En qué tipo de instrumento de gestión yo puedo encontrar? Recuerden ustedes que los que trabajan en el sector público sabemos bien que basta mirar el reglamento de organización y funciones y ver el organigrama, que es la primera hoja de este reglamento de organización y funciones para poder determinar quién es el inmediato superior, ¿no? Entonces, además de ello, tenemos que tener en cuenta que Servir ha dado algunos criterios para identificar y ella misma dice que nos remitamos a los instrumentos de gestión de la entidad. Entonces, ¿qué se entiende por ellos? Hemos dicho lo que está tratando de decir Servir, que se refiere que revisemos el reglamento de organización y funciones de la entidad, ya que es el instrumento administrativo de organización que nos va a establecer cuáles son las funciones de cada uno y la organización dentro de la entidad, ¿no? Entonces está también contenido en un informe que servirá desarrollado que lo tienen en la diapositiva. La primera amonestación se hace a través del memorando si la amonestación es escrita, porque si es verbal, no hay primera, la amonestación verbal no consta en ningún documento. Ana, si estamos hablando de amonestación verbal, no consta en ningún documento. Si hablamos de la escrita, sí tiene, pero previo procedimiento administrativo, ¿no? Mm, ok. Bueno, por ahí vayan formulando sus preguntas y yo les voy a ir absolviendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando. Bien, ¿y qué pasa con los ex servidores? Bueno, las autoridades de procedimiento administrativo son las mismas que las previstas para la sanción de destitución y la sanción prevista para ellos es la inhabilitación. ¿En qué consiste cuando hablamos nosotros de oficialización? Es la formalización de la decisión de la autoridad administrativa competente
de imponer una sanción o de archivar. Recuerden ustedes que hemos dicho que se lleva a cabo un procedimiento administrativo disciplinario y como consecuencia de dicho procedimiento administrativo, la autoridad sancionadora, que es la que va a corresponder a emitir el acto administrativo, ella tendrá que iniciado las etapas de un procedimiento administrativo, como son la etapa o concluida la etapa instructora, que da inicio a la etapa sancionadora, entonces va a haber un acto administrativo, va a haber una resolución. En ella se determinará si hay responsabilidad o no, ¿no? Independientemente que si hay o no responsabilidad, hay que comunicar la decisión. Esa comunicación o esa formalización de la decisión es la oficialización, bien sea de indicar que tiene una sanción o bien sea de indicar que no tiene responsabilidad y se archiva el proceso, ¿no? Entonces, ese viene a ser la oficialización, el acto de informar o de formalizar, ¿no? No se está refiriendo a la decisión, sino a la manera de comunicar. Bien, entonces, la gestión de los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿cómo se tramitan en la Secretaría Técnica? ¿No? Déjenme verificar si lo puedo ampliar más esto. Sí, ahí está. ¿Cómo se tramitan en la Secretaría Técnica estos procedimientos administrativos disciplinarios? Toda entidad pública debe tener un secretario técnico. Es fundamental, es parte de la formalidad de dichos procedimientos. ¿Quién es el secretario técnico? Hemos dicho que es un apoyo administrativo, ¿no? Apoya tanto a la autoridad instructora como también puede apoyar a la autoridad sancionadora. ¿Quién lo designa? Bueno, si estamos hablando de gobiernos locales o regionales, será el Consejo Municipal a propuesta del titular, del alcalde, ¿no? ¿Y de quién va a depender? ¿A quién da cuentas del cumplimiento de sus funciones este secretario técnico? A la Oficina de Recursos Humanos. Entonces dirán ustedes, entonces esta Oficina de Recursos Humanos es aquella que va a tener que trabajar en esa oficina. No, no porque el secretario técnico puede ser que en adición a sus funciones de cualquier área administrativa, en adición a sus funciones, se le encargue la Secretaría Técnica. Y solo las funciones de Secretaría Técnica va a comunicarle a la Oficina de Recursos Humanos y sus demás funciones a quien corresponda, ¿no? Dice, ¿cuándo se cursa todo el PAT? ¿Cuándo se cursa todo el PAT y se formaliza en una resolución resolviendo 30 días de suspensión sin goce de haber queda registrado como una sanción y si existe un proceso de rehabilitación? ¿Cuándo se cursa? Se supongo que dirá cuando se concluye todo el PAT y se formaliza, o sea, se comunica la resolución que suspende 30 días en queda registrado como sanción y existe un proceso de rehabilitación. Y claro, tiene que existir, pero en primer lugar hay que verificar si eso ha quedado consentido. Recuerda, Karina, que habíamos dicho que el procedimiento disciplinario, hay todo un procedimiento que pasa por la autoridad instructora y termina por la autoridad sancionadora y dependiendo del tipo de sanción, vamos a ver ante quién se recurre en la apelación. Ahora, si no apelan y el acto quedó firme, entonces solamente hay que esperar el plazo de cumplimiento de la sanción, de la suspensión. Si fue por 30 días la suspensión, termina ese tiempo de suspensión y después tiene que seguir su proceso de rehabilitación para que lo rehabiliten, es decir, eliminar sus antecedentes, ¿no? Ok. Muy bien, entonces eh, se reporta, habíamos dicho, en el cumplimiento de sus funciones a la Oficina de Recursos Humanos, así, si es por adición a sus funciones, ¿no? Y puede ser que en esa entidad administrativa, esta entidad de la administración pública puede ser que sea una entidad por la dimensión grande y de repente tiene sobrecarga de procesos disciplinarios. Si es así,
pueden contratar a una persona específicamente para resolver estos procedimientos disciplinarios por la sobrecarga que existe de dichos expedientes, ¿no? Y si es así, entonces trabajará de manera exclusiva en el cumplimiento de estas funciones y va a dar cuenta de ellas a la Oficina de Recursos Humanos. Pero si no justifica contratar a una persona de manera exclusiva, se le encarga a las que ya están laborando en la entidad para que en adición a sus funciones puedan cumplir, si es que no hay muchos procesos disciplinarios, ¿no? Hay de vez en cuando, de repente, ¿no? Y la entidad de repente es pequeña. Eso lo va a tener que evaluar quién, el titular de la entidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué también se recomienda? Se recomienda, bueno, la norma de la Ley de Servicio Civil ha dicho que puede ser cualquier funcionario que trabaje dentro de la entidad pública, pero se recomienda que sea un abogado. Una recomendación nada más, o sea, que al último pueden aceptar la recomendación o no. ¿Por qué? Porque como hablamos de procedimientos disciplinarios, tienen que ver la aplicación del marco normativo y quién más que los abogados que manejan, tienen cierta formación, para eso han estudiado, para el manejo e interpretación del ámbito normativo, entonces podrían estar en mejores condiciones y evitar una transgresión de la norma, así como también se tutelen los derechos y garantías de los administrados en este procedimiento disciplinario, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces eso tenemos que tener en cuenta y a partir de ahí, entonces hemos dicho que puede ocurrir que haya un servidor específico para esa entidad. Muy bien. Dicho eso, entonces tenemos que esta labor que realiza este secretario técnico dentro de la Ley de Servicio Civil es un apoyo administrativo, o sea, no es una autoridad del PAT. ¿Quiénes son las autoridades del PAT en primera instancia? Será la autoridad instructora y la autoridad sancionadora, ¿no? Ellos son los que van constituirse en autoridad del PAD. Pero ¿qué pasa con sus informes que emite Secretaría Técnica? Porque habíamos dicho nosotros que el secretario técnico es aquel que recibe, ¿no? Recibe las denuncias, recibe este, alguna comunicación, bien a pedido de parte o bien de oficio, la entidad realiza el proceso disciplinario, ella es la primera, es el primer filtro por donde tiene que ver si se inicia o no un PAD. Entonces ella tiene que emitir sus informes, tiene que emitir también opiniones. Estos son de carácter no vinculante porque emite, ¿no? Emite sus informes, pero no son las decisiones finales. Puede emitir, por ejemplo, el informe de precalificación, emite también y ayuda a la autoridad instructora a cerrar la etapa de instrucción, emite la resolución de la etapa de instrucción y emite y proyecta la resolución, ¿no? Pero con eso apoya a la autoridad administrativa, ella revisa y verifica si hace suyo o no ese informe o esa opinión. Igual pasa con la autoridad sancionadora. Por lo tanto, para hacer estos informes, estas opiniones, tiene que coordinar con la autoridad instructora o con la autoridad sancionadora. Y si en caso no se ponen de acuerdo, quien va a tomar la decisión final va a ser la autoridad instructora o la autoridad sancionadora, dependiendo en qué etapa está el proceso disciplinario. Muy bien, entonces bajo esa posición se lleva a cabo la labor de la Secretaría Técnica. Por acá, cuando se cursa, creo que eso ya está. De acuerdo a las modificaciones del órgano, tiene que designar al secretario vía propuesta de ternas. Así es, eso ya lo hemos explicado, vía ternas, eh, que son vía ternas que son canalizadas por alcaldía y que son colocadas y puestas de conocimiento al Consejo Municipal para él sea el que designe. En primera oportunidad, en segunda oportunidad se realiza. Ya si fuera una tercera y el Consejo Municipal no se pone de acuerdo en relación a estas ternas, recién ahí la norma le otorga al titular de la entidad que sea quien resuelva, ¿no? Si en caso no se ponen de acuerdo en una primera, en una segunda oportunidad.
Muy bien, entonces las funciones centrales del secretario técnico, ¿cuáles son? Las funciones centrales son el ser el soporte jurídico del PAD y por lo tanto de esta autoridad instructora y esta autoridad sancionadora durante el procedimiento disciplinario, así como también tiene la responsabilidad de custodiar eh, y elaborar y poner al día todo el expediente administrativo disciplinario, elaborar los actos de trámite del procedimiento disciplinario. Entonces, son sus tareas que le corresponden al secretario técnico. Bien, entonces, dentro de sus funciones de secretaría técnica viene a estar el de recibir las denuncias, ¿no? Hemos dicho que él recibe, porque es el primer filtro, recibe los reportes, los informes de control, porque puede ver que haya informes de control producto de investigaciones de OSI que considere que esas infracciones no están tipificadas en la norma de Contraloría, pero sí están tipificadas en la ley del servicio civil. Y entonces lo deriva al secretario técnico, ¿no? Por faltas disciplinarias. Eh, También, por lo tanto, si él recibe denuncias, él tiene la obligación de responder a esas denuncias. ¿En qué sentido? Bueno, informar cuáles son las acciones que ha realizado en esta investigación preliminar, porque recuerden ustedes que hemos dicho que Secretaría Técnica realiza la investigación preliminar, para a partir de ahí determinar si hay mérito a iniciar un procedimiento disciplinario o no. Vamos a ver qué tenemos acá. En consecuencia, estaría prohibido contratar vía concurso al secretario técnico. Mm, no, no está prohibido, dijimos que la norma establece que si es una entidad pequeña, ¿no? Y no hay mérito, puede ser por adición de funciones, pero si hay sobrecarga o la entidad es una de dimensión grande la entidad, entonces conoce muchos casos, no se va a abastecer a alguien por adición de funciones, entonces tendrá que hacer un concurso y contratar un CAS para que se encargue de realizar dicha función, ¿no? Pero tiene que ser alguien que tenga un régimen laboral con la entidad. Muy bien, seguimos ahí. Bien, entonces bajo esas precisiones, sigamos con las funciones, donde nos quedamos. Efectuar las investigaciones preliminares, proponer la medida cautelar de ser el caso, identificar la comisión de posibles faltas, ¿no? Y por lo tanto, posibles imputados, o también puede él, como consecuencia de esta investigación preliminar, determinar que no hay mérito a iniciar un PAD y por lo tanto rechaza liminarmente la denuncia. También puede concluir, ¿no? Es más, puede decirle hasta, oh, sí, mira, yo he hecho la investigación preliminar, pero de acuerdo a los hechos no calzan para un procedimiento. Entonces, ¿cuáles son sus investigaciones preliminares que le han llegado a determinar que no hay mérito se administra a un procedimiento disciplinario? Identificar cuáles son las ausentes, claro, porque recuerden que ella, producto de esta investigación preliminar, que es el primer filtro, entonces voy a proponer cuáles serían las posibles sanciones y a partir de ahí podemos identificar quién es la autoridad competente para ver o llevar a cabo la etapa de instrucción. Y luego a partir de ahí también puede porque ella tiene que proyectar, recuerden, porque la autoridad instructora no proyecta, ella ayuda a la autoridad instructora, proyecta el informe de conclusión de instrucción y a partir de ahí hay una propuesta que se da a la autoridad sancionadora de cuál puede ser la posible sanción y nuevamente ahí tenemos, a partir de ahí no determina quién es la autoridad sancionadora. Muy bien. Entonces tenemos que, además de ello, hemos dicho que documenta toda la actividad probatoria, todas las actividades que se llevan a cabo en este procedimiento, porque ella tiene el expediente administrativo, ¿no? Apoya en la elaboración de informes tanto a la autoridad instructora como a la autoridad sancionadora, coordina con ellas permanentemente, custodia el expediente disciplinario, ¿no?
y rinde cuentas, ya hemos dicho, en el ejercicio de sus funciones Secretaría Técnica a la Oficina de Recursos Humanos. Las otras funciones, si es por adición de funciones, las otras funciones originalmente para la cual está laborando, a quien le corresponda, ¿no? ¿Qué pasa si hay una declaración de no al lugar o un rechazo liminar? Es decir, antes que se inicie el procedimiento, hemos dicho nosotros que hay una investigación preliminar que hace Secretaría Técnica, ¿no? Y ella puede ser que, por ejemplo, o en qué supuesto se puede dar que la Secretaría, habiendo realizado una investigación, diga que no hay mérito. Puede ser de repente porque la denuncia que ella ha recibido no reúne todas las condiciones que nos dice el tubo de la LEPAC, ¿no? Recuerden que la 27444 nos establece ciertos requisitos que debe contener una denuncia administrativa para que ésta pueda dar mérito a adjuntar o a revisar si hay al mérito para hacer esa investigación, porque no cualquier denuncia puede ser una alarma de decir aquí puede existir actos de transgresión de la norma. Entonces la 27 ha dado algunos criterios mínimos a considerar. Entonces esos criterios se tienen que revisar para ver si hay mérito o no, para poder investigar o realizar esta investigación preliminar. O puede ser que los hechos denunciados no se encuentren dentro del ámbito de aplicación del procedimiento administrativo disciplinario. ¿En qué corte la 27? Ya, terminamos y les paso cuál es el artículo de la 27, sección ya preguntas finales, porque ahorita para avanzar con la ley del servicio civil, ¿les parece? Y luego, mientras que bajo la norma a la mano de la 27. Ok, seguimos. Entonces, pero ¿qué sucede si el secretario técnico, porque recuerden que el secretario técnico hemos dicho que pues va a ser por lo general como regla alguien de la misma entidad? Ok, si es el secretario alguien de la misma entidad, entonces, ¿qué va a pasar este secretario? Puede ser que este secretario sea el denunciado, ¿no? O de repente es aquel que va a ser el procesado. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces significa que él no va a ser juez y parte, ¿no? Si es así, entonces la norma ha habilitado causales de abstención del secretario. El titular de la entidad entonces tiene que designar a un secretario suplente, nos dice. ¿No? Entonces, ¿cuál es la relación entre un secretario suplente y, por ejemplo, un asesor legal de la entidad? El titular del órgano de asesoría de las entidades no son aquellos que asesoran los procedimientos administrativos disciplinarios, o sea, no necesitamos mm, del asesor legal para activar nuestro procedimiento disciplinario. Es más, el asesor legal no interviene en los procedimientos disciplinarios y si interviene, como ven, estaría generando alguna causal de nulidad del procedimiento disciplinario. ¿Por qué? Porque hemos dicho quiénes son los que intervienen. Los que intervienen, hemos dicho, son la autoridad instructora, la autoridad sancionadora y tienen un secretario técnico. Este secretario técnico es el que presta soporte técnico a las demás áreas, pero no es el asesor legal, ¿no? Que puede ser un abogado, el secretario técnico, sí, pero no el asesor legal. O sea, no podemos pedir informes al asesor legal porque no es parte del procedimiento disciplinario. Estaríamos viciando el procedimiento disciplinario si eso hacemos, ¿no? Por lo tanto, carece de competencia las opiniones legales de asesoría legal. Menos tienen un precedente, un vínculo obligatorio que debamos seguir. Imposible. Bien, ok. Que de repente asesoría legal puede convertirse en algún momento, de repente alguien que trabaja en esa área es supuestamente se le está acusando de alguna transgresión normativa y de repente se puede convertir él en el infractor o se puede convertir él en un órgano instructor o de repente en un órgano sancionador, ¿no? Porque de repente alguien trabaja ahí o de repente el jefe mismo está transgrediendo las normas, ¿no? Dependiendo de los supuestos, pero que él tenga que emitir opiniones legales en los procedimientos disciplinarios, eso no es.
Ok, entonces el secretario técnico del procedimiento administrativo disciplinario puede disponer el archivamiento de denuncias, incluso derivadas de informes de control. La opinión técnica que ustedes ven ahí dice que sí es posible. ¿Y por qué sí es posible? Porque recuerden que hay autonomía entre los procedimientos de la Contraloría y el procedimiento del servicio civil. Doctora, ¿en qué casos el órgano instructor es órgano sancionador? El órgano instructor es órgano sancionador. No, pues es que si es órgano instructor, ya no va a ser órgano sancionador, ¿no? Recuerden, no, no puede duplicarse. Y recordemos que hemos dicho que va a ser de acuerdo quién se convierte en órgano sancionador y quién se convierte en órgano instructor, va a ser dependiendo del tipo de sanción y de acuerdo a sus instrumentos de gestión de la entidad, que es el ROF, para poder ver quién se convierte en órgano instructor y quién se convierte en órgano sancionador, porque hay un flujograma, pero siempre es el inmediato superior del supuesto infractor. Esa es la regla. Ok. Bien, entonces seguimos ahí. El jefe de recursos humanos puede ser el mismo secretario técnico. Bueno, la opinión que ustedes ven, se recomienda servir que no, si bien es cierto, no existe impedimento legal, pero se recomienda que no. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hemos dicho que en algunas oportunidades la Oficina de Recursos Humanos va a intervenir de manera activa, ¿no? Y hay algunos que ya por disposición de la ley, por el tipo de sanción, le va a corresponder oficializar o ser órgano eh, sancionador a la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, ¿cómo él puede ser secretario técnico y a la vez va a convertirse en un órgano sancionador? ¿No? Todo complicado. Entonces, es así que no se recomienda que la Oficina de Recursos Humanos sea alguna autoridad, perdón, sea secretario técnico. No se recomienda, porque puede cruzarse por estos temas que hemos dicho, que la Oficina de Recursos Humanos a veces es autoridad dentro del procedimiento disciplinario, ¿no? Y entonces recordemos que hay que evitar conflicto de intereses. Ok, ¿cuáles son estas actividades preparatorias que pueden darse y que están en manos o son de competencia de la Secretaría Técnica? Las denuncias, hemos dicho los informes de control, los reportes internos, los hechos públicos, eh, también pueden ser. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo los canaliza? Pues llegan al secretario técnico. El secretario técnico, ¿cuál es su labor principal al recibir? Recibe una denuncia, un informe de control, un reporte interno, un hecho público, a partir de ahí ve las partes y ve los hechos, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver, si en relación a quiénes son los infractores, en relación de qué son los hechos, verificar si él está, él mismo, si él está incurso en alguna causal de abstención, ¿no? Si él mismo verifica que no está incurso en ninguna causal de abstención, entonces continuará. Es el primer filtro que debe hacer. Bien, y posteriormente a ello, inicia la investigación preliminar. Si ve que no está en curso en ninguna causal de abstención, entonces continúa la investigación preliminar. Incluso en esta investigación preliminar, él mismo puede proponer que se dicten medidas cautelares. Recuerden que hemos dicho que él no decide, él recomienda. Entonces puede recomendar que se dicte alguna medida cautelar. Entonces, ¿quién lo puede dictar? La autoridad instructora lo puede dictar, ¿no? ¿Qué más también tiene, qué más le corresponde ahí? Bueno, le corresponde, hemos dicho, definir quién es la autoridad instructora. ¿Por qué? Porque va a recomendar el tipo de sanción. Entonces, a partir de ella puede visorar, ¿no? A visorar quién va a ser la autoridad instructora, ¿no? Entonces, a partir de ahí también puede verificar él en relación a quiénes son los infractores y en relación a la autoridad instructora, si de repente la autoridad instructora está en alguna causal de abstención, también él puede verificar, y si es así, entonces le comunicará para que haga una declinatoria de competencia, ¿no? Porque está en una causal de abstención. Bien, y a partir de ahí concluye toda esta investigación preliminar con el informe de precalificación. ¿Eso qué significa? Que Secretaría Técnica realiza un informe de precalificación, para lo cual ha tenido que hacer una valoración de
todos los medios probatorios que ha podido realizar de manera preliminar y recomienda, ¿no? Entonces, a partir de ahí, elabora este informe de precalificación y también proyecta la resolución de si en el informe de precalificación indica que si hay mérito a un procedimiento disciplinario, tiene que proyectar la resolución de inicio de procedimiento disciplinario. ¿Sí? Y con ello le comunica a la autoridad instructora, con eso entonces se da inicio al PAD a través de la emisión del acto administrativo. Muy bien. Seguimos ahí y tenemos la investigación preliminar. Esta investigación preliminar, ¿cuáles son las principales actuaciones de la investigación preliminar? Recolectar la información. ¿Y qué tipo de información recolecta aquí? Pues tendrá que la información básica. ¿Cuál es la información básica? El escalafón del servidor. Le pedirá a recursos humanos que le faciliten el escalafón. ¿Para qué? Para ver sus antecedentes, para ver el perfil del puesto, porque hay que ver quién hemos dicho es el inmediato superior, ¿no? Y según la posible falta imputada, ¿no? Mirará de repente qué tipo de actividad probatoria tiene inicialmente. De repente hay contratos, hay videos de cámaras, hay declaraciones que han anexado, lo revisará, ¿no? O le informarán que hay en tal lugar, entonces solicitará que le faciliten esa información. Tiene el deber de coordinar con las unidades orgánicas para que le proporcionen ese tipo de información. También va a verificar, hemos dicho, la medida cautelar, si es necesario, al inicio del procedimiento. Entonces verá si este tipo de medida cautelar es necesario que se dicte, porque de repente hay eh, necesidad de transgresión y de proteger a la víctima. Y si es así, entonces hay que recomendar una medida cautelar al inicio. Pues existen tipos de medidas cautelares que son puestos por ejemplo, uno puede ser puesto, el supuesto infractor, puesto a disposición de la Oficina de Recursos Humanos, o la otra medida cautelar, que es mucho más severa, puede ser que lo mantenga a su casa, ¿no? Suspensión de labores. Eh, ¿Quién es el órgano competente para la imposición? La Oficina de Recursos Humanos a solicitud de parte o de oficio, ¿no? Muy bien. Entonces, esta investigación preliminar, por ejemplo, hay una denuncia administrativa, recibe la denuncia administrativa. Dentro de esta denuncia administrativa, por parte de un particular, normalmente hay un particular que conoce de unas supuestas infracciones y pone de conocimiento la denuncia administrativa. Habíamos dicho que la denuncia administrativa tiene formalidades que está establecida en la 27444. Como consecuencia de ellos, entonces, como si cumple con todas las formalidades, hace su investigación preliminar de todas maneras. Eso no excusa que no haga la investigación preliminar, tiene que hacerlo y como consecuencia de ello da inicio al PAD. Entonces el PAD siempre va a iniciar de oficio, sí, porque siempre lo va a iniciar la entidad. Puede ser que los terceros lo hayan puesto de conocimiento como una denuncia administrativa, pero se inicia de oficio por la entidad, a través de la Secretaría Técnica que hace la investigación preliminar y a partir de ahí ve si hay indicios suficientes, entonces se da inicio a un PAD. El denunciante se convierte solo en un colaborador y este no es parte del procedimiento disciplinario que tenemos aquí. Vamos a ver. La admisión, un administrado presenta como medio probatorio conversaciones por medio de aplicativos de WhatsApp. Pregunta, ¿es válido este medio probatorio? No, no es válido si no tiene el consentimiento de la otra parte. Okay. El tratamiento del informe de control. ¿Qué pasa con cómo se debe tratar un informe de control cuando se recibe por Secretaría Técnica? Bueno, Secretaría la recibe o la puede. Recuerden que la OSI siempre comunica al titular de la entidad. Entonces, no le va a comunicar
directamente a Secretaría Técnica. El canal siempre es al titular. El titular lo tendrá que derivar a Secretaría Técnica. Secretaría Técnica lo que tiene que hacer es hacer esta investigación preliminar, porque luego la oficina de la oficina de OSI le va a preguntar y cuáles son las acciones que ha realizado. Entonces, para el deslinde de responsabilidad de la entidad a través de Secretaría Técnica, tendrá que decirle que sí ha procedido a realizar la investigación preliminar y como consecuencia de la investigación preliminar, pues considera que sí hay mérito o que no hay mérito a iniciar un PAR, pero ya hizo la investigación preliminar. ¿Cuándo sí le genera responsabilidad? Cuando le deriven a Secretaría y Secretaría no haga nada y lo deje pasar el plazo hasta que caiga en caducidad, ¿no? O prescripción. Entonces, eso es lo malo. Pero si logra acreditar que sí hizo esta investigación preliminar y que como consecuencia del análisis de la investigación preliminar termina en un informe indicando que no hay mérito, no hay ningún problema porque ya hizo la investigación, ha cumplido con sus funciones, ¿no? Y concluye que no hay mérito o puede concluir que sí hay mérito. Entonces, eso se informará a la oficina de OSI. Muy bien. La investigación preliminar, ¿y qué pasa si hay un reporte interno? ¿Cómo lo tramitamos? Llega un reporte interno, puede ver que el titular de la entidad le comunica al secretario, le diga, ¿sabe qué? Inicie usted la investigación en contra del funcionario X por motivo X, ¿no? Le dicen el memorando. Entonces, de oficio, puede ser que llega a través de un memorándum, o de repente llega un oficio, o de repente le llega un correo electrónico, otra dependencia le comunica, cualquiera sea el medio que le comuniquen, lo que tiene que hacer es nuevamente realizar esta investigación preliminar. Puede ser que también se ponga de conocimiento a la Oficina de Recursos Humanos de la supuesta infracción y Recursos Humanos tiene que comunicar a la Secretaría Técnica. O sea, por cualquier medio que llegue, siempre va a tener, independientemente de cuál medio se utilice, siempre va a tener que llegar a la Secretaría Técnica, porque ella tiene que hacer la investigación preliminar, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el informe de precalificación? ¿Qué va a contener este informe de precalificación? El informe de precalificación tiene que contener una secuencia de los hechos. ¿Cuáles son los hechos que han sucedido? Tiene que estar establecido en el informe de precalificación. Tiene que identificarse cuáles son las condiciones que han llevado a la falta administrativa. Tiene que describirse los hechos. Tiene que identificarse si corresponde rechazar liminalmente o iniciar un PAR. Tiene que indicarlo. Entonces hace un análisis en realidad de admisibilidad que se va a materializar en el informe de precalificación, ¿no? Entonces este informe de precalificación hemos dicho que identifica los hechos que han sido denunciados, analiza incluso si hay subsunción en falta tipificadas, analiza posibles sanciones, coordina y debate con la autoridad instructora en relación al proyecto de su informe de precalificación. Esto, recuerden que tiene que ser validada por la autoridad instructora. Si hubiera discrepancias, ¿qué va a pasar? Va a primar lo que diga la autoridad instructora. ¿No es así? Entonces, y con ello se verifica si da inicio o no al procedimiento administrativo disciplinario. Bueno, entonces acá, por ejemplo, hay un informe de precalificación, una resolución directorial a través de la cual se instaura un procedimiento disciplinario, ¿no? Advierte que este no cumplió con señalar la sanción, o sea, no cumplió con la formalidad que debe contener un informe de precalificación. ¿Y qué determina eso? Bueno, si ya sabemos que las implicancias son graves y no indica cuál es la posible sanción, porque no podemos determinar entonces quién será la autoridad instructora, si no nos dice quién es la posible sanción. Nos llega a nosotros una resolución y nosotros no sabemos cuál es la sanción, entonces también no podemos corroborar
si en realidad han fijado de manera correcta a la autoridad instructora, porque eso también hay que mirarlo, hay que verificar. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Bueno, que ese proceso está viciado, ¿no? Pueden ser que se den cuenta ahí, o pueden ser que termine todo el procedimiento disciplinario y recién se dan cuenta cuando van a hacer recurso de apelación, o de repente recién se dan cuenta en segunda instancia. Imagínense todo el tiempo que se ha perdido innecesariamente. Acá hay un tema de abstención, ya hemos dicho que las abstenciones pueden ser para el secretario técnico, puede ser para la autoridad instructora o también para la autoridad sancionadora, ¿no? Ok, ¿cuáles son las causales de abstención y dónde están reguladas? Para eso tenemos que ir igual al tubo de la LEPAC. El tubo de la LEPAC, si revisamos el artículo 97, nos va a decir cuáles son las causales de abstención. Como ustedes ven ahí, son las que están en la diapositiva. Son varias de las causales que pueden darse en los procedimientos disciplinarios, ¿no? Por ejemplo, si hay vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Se ha tenido intervención como asesor, perito, testigo en el mismo procedimiento. Si en los últimos 12 meses ha tenido alguna relación de servicio o subordinación, ¿no? Muy bien, entre otros que están ahí. Entonces lo importante es revisar, porque ¿qué va a pasar si es que está en una causal de abstención y este secretario, esta autoridad, no se ha inhibido? Lo que va a pasar es que le vamos a recusar, ¿no? Ok. Bien, seguimos ahí y tenemos las medidas cautelares. ¿Qué pasa con las medidas cautelares? ¿Qué pasa con las medidas cautelares? La finalidad de asegurar la decisión de la entidad aquí es que estas medidas cautelares van a ser puestas por la oficina de personal. Hemos dicho que las medidas cautelares, perdón, pueden ser de dos tipos. Hemos dicho una que puede ser colocado a disposición del jefe de recursos humanos o a la oficina de recursos humanos, y el otro puede ser que sea suspendido, ¿no? Y por lo tanto, no asistir al centro de trabajo. Esta medida cautelar, lógicamente, no es impugnable. Para la aplicación de las medidas cautelares, en relación a la aplicación de las medidas cautelares, tiene que estar debidamente motivada. No puede ser que se dicte una medida cautelar sin que se motive, o sea, sin que se digan cuáles son las razones y circunstancias que lleva a la autoridad administrativa a tener que dictar una medida cautelar. Estas medidas cautelares también pueden ser modificadas. ¿En qué momento pueden ser modificadas? Pueden ser modificadas por la misma autoridad administrativa o dependiendo en qué momento se dictaron, si fue en la etapa de instrucción, la pueden modificar en la autoridad sancionadora, ¿no? Bien, y se tiene que comunicar. Bien, entonces, ¿caducan de pleno derecho estas medidas cautelares? Bueno, si se emite el acto resolutivo que pone fin al procedimiento, con eso podría concluir. Cuando haya transcurrido el plazo fijado para la ejecución, cuando haya transcurrido el plazo para poner fin al procedimiento administrativo disciplinario también, ¿no? ¿Cuál es la estructura del PAD? ¿Cuáles son la estructura y las fases de un PAD, de un procedimiento disciplinario? Dentro de las estructuras tenemos entonces las actividades preparatorias, que son las etapas preliminar que le corresponde a Secretaría Técnica. Después tenemos el inicio, donde están todos los documentos que lo contiene la imputación de cargos. Porque recuerden ustedes que cuando se inicia el procedimiento disciplinario hay que comunicar al supuesto infractor. ¿Qué le comunicamos? Del inicio del procedimiento disciplinario,
la imputación de los cargos que se le está atribuyendo para que haga uso de su derecho de defensa y comience a realizar un descargo por cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser comunicado. Y con ello da inicio a esta fase de instrucción. La fase de instrucción, vamos a ver nosotros en un rato, que es donde se despliega toda la actividad probatoria, ¿no? Y que termina en un informe de instrucción y da paso a la fase sancionadora, que concluye con, bien sea con una sanción o con un archivo. Y con ello, bueno, dependiendo, si es una sanción, podría recurrir a la segunda instancia. Si es un archivo, ¿para qué va a recurrir, no? Ok, entonces tenemos el inicio del PAD. En relación al inicio del PAD, se inicia de oficio por acto de la iniciación o por una denuncia, hemos dicho, por un reporte, por hechos notorios o por un informe de control. Eh, el denunciado tiene el derecho a conocer quién le ha denunciado, salvo que esto se pueda mantener en reserva también, si es que el denunciado quiere que se mantenga en reserva, ¿no? ¿Es parte del denunciado del proceso? Hemos dicho que no es parte. ¿No? Bien, entonces el PAD siempre hemos dicho que se inicia de oficio y por lo tanto a partir del inicio del procedimiento, se identifican quiénes son los presuntos responsables, quiénes son las autoridades instructoras, se precisan los hechos, se precisan las supuestas faltas, se verifica si hay susumisión de hechos en las faltas, ante quién debe presentar los descargos, porque ya hemos identificado qué tipo de sanción, los plazos para los descargos, si existen medidas provisionales, también se precisan aquí. ¿No? A partir de ahí, entonces, con este acto se inicia, ¿no? Es un acto de trámite, no es impugnable el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, por lo tanto, el proceso continúa su trámite, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no se notifica correctamente o se ha omitido alguno de los elementos que debe contener la resolución de inicio? Bueno, lo que va a originar entonces es que haya una nulidad. ¿Qué elementos de inicio se deben considerar? Tenemos, de acuerdo a la ley del servicio civil, tenemos que hay una formalidad que debe contener sí o sí esta resolución de inicio, enumerados en el orden que se indica. Identificar quién es el servidor civil, cuáles son las faltas, ¿no? Es decir, descripción de los hechos que configuran las faltas, cuáles son las normas presuntamente vulneradas, existe o si es, también se tiene que pensar aquí si corresponde o no una medida cautelar, cuál es la probable sanción por las faltas que se le imputa, cuáles son los plazos para presentar sus descargos, cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el servidor durante el procedimiento administrativo, cuáles son sus antecedentes y los documentos que dieron origen al inicio. O sea, los antecedentes y todo documento que dio origen al inicio del procedimiento tiene que mencionarse. Es decir, si es que vino como consecuencia o el procedimiento se origina como consecuencia de una denuncia administrativa, ese será el antecedente. Es el punto de inicio por el cual inicia este procedimiento. Si el inicio que tiene como antecedente ha sido un informe de control, entonces se tendrá que mencionar todo lo que ha generado el inicio del procedimiento disciplinario. También se tiene que mencionar cuál es la autoridad competente que va a recibir los descargos y cuál es el plazo que tiene, para que así el administrado sepa ante quién va a dirigir su informe de descargo. Entonces, estos actos se deben cumplir sí o sí. ¿Qué dice acá? Vamos a ver. Buenas noches. ¿Cuáles son las formas de notificación de la investigación preliminar en un PAD? ¿Cuáles son las formas? Las formas están establecidas en la 27, la forma de notificación. Supongo que te estás refiriendo a el acto de notificación. Ustedes saben que el acto de notificación
que indica la 27 es, ¿y por qué recurro mucho a la 27? Porque aquello que no está establecido en la ley del servicio civil se va a regular por la norma común. ¿Cuál es la norma común? El tubo de ALEPAC, la 27444. Entonces, ¿cuáles son las formas de notificación? El acto tradicional, que es la de manera presencial. Si no, si de repente en su descargo, puede ser hacia adelante, hace una declaración jurada e indica que pueden hacerlo a través de los medios electrónicos, entonces, previo consentimiento en la declaración jurada, lo harán por esa vía, ¿no? Muy bien, seguimos ahí. ¿Cuáles han sido las principales causas de nulidad del inicio de procedimientos de acuerdo a el Tribunal del Servicio Civil? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta cuáles son los errores más comunes que existen en las entidades de la administración pública a la hora de imputar las infracciones. No tipifican bien cuál es la norma aplicable. ¿Y por qué hay que tener en cuenta eso? Porque recuerden que el procedimiento disciplinario se puede iniciar por transgresión de normas contenidas en la ley del servicio civil, pero también se puede iniciar, también dice la ley del servicio civil, por aquellas transgresiones establecidas en el código de ética, así como también se puede iniciar por aquellas transgresiones establecidas en el tubo de la LEPAC, ¿no? Entonces, en el procedimiento disciplinario entra todo. Y si no tipificas bien, entonces ahí va a ser uno de los principales problemas que puede acarrear una nulidad. Las sanciones. Se sanciona y a veces no se inicia ni siquiera el procedimiento disciplinario. Bueno, aunque ahora es bien difícil que suceda, pero eso ocurría antes. O sancionar por infracciones no incluidas en el acto de inicio, es decir, notificas la resolución de inicio y ahí colocas por qué hechos le estás imputando los cargos, estás haciendo una relación de imputación de cargos y resulta que cuando sancionas por otros cargos, por lo tanto por otros hechos no consignados en la resolución de inicio, donde has notificado la imputación de cargos. Ese también es un tema a tener en cuenta. A ver qué tenemos aquí. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Si el denunciado está de vacaciones, ¿cómo sería la notificación de inicio del paro? La norma indica que si ya inicia, no hay vacaciones, ¿no? Ahora, si inició antes, que regrese, ¿no? Pero si ya tienes un inicio de PAD, no se podría ir, se suspenden sus vacaciones. Ok, el tribunal resalta que las entidades deben necesariamente imputar eh, al impugnanda, tienen que estar en normas con rango de ley, ¿no? Y si no están previstas en ellas, entonces no está subsumida, ¿no? No hay subsunción del tipo, como le dicen, ¿no? Entonces, no basta con hacer referencia al incumplimiento, ¿no? De las funciones, sino en qué documento está previsto una norma que tenga rango de ley y además que esté vinculado con los instrumentos de gestión o con las normas internas de la entidad para poder tipificarlas, ¿no? Bien, entonces, también pueden ocurrir eh, vicios, ¿no? Vicios de validez al imputar las infracciones de una norma que no es aplicable al servicio civil, ¿no? Entonces también es nulo porque están yendo más allá de lo previsto en la norma. Eh, Sancionar, hemos dicho, sin inicio de procedimiento, sancionar por infracciones no incluidas en el acto de inicio, ¿no? Esto también ya lo hemos dicho, igual también lo hemos dicho. Ahora, hablemos de la fase instructiva. A través de la fase instructiva, la administración tiene la convicción sobre el caso en orden a la imposición de una sanción administrativa. Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, hemos dicho que se inicia, de acuerdo a la ley del servicio civil, con la notificación de inicio, donde toma conocimiento el administrado. Entonces, este servidor a quien se le está imputando
a partir de ahí él tiene derecho al acceso a la información que está en el expediente, porque es parte del procedimiento, ¿no? Por lo tanto, basta que él lo pida, verbal o por cualquier medio que lo haga, se le tiene que facilitar el acceso al expediente. ¿Para qué? Para que él reproduzca de ahí los medios probatorios de la investigación preliminar, por ejemplo, para que haga uso de su derecho de defensa. Él puede hacer uso de, de su derecho de defensa. ¿Y qué significa eso? Que a partir del acto de comunicación, él puede decidir, ¿no? Bajo su derecho de defensa, absolver cada uno de los pliegos. O puede decidir reservarse, ¿no? Reservarse de absolver los pliegos, ¿no? Eso no significa que porque él se reserva sea responsable, ¿no? Está ejerciendo su derecho de defensa. Bien, entonces la instrucción, eh, este instructor está obligado a admitir las pruebas que incluso proponga, en este caso, el administrado, este servidor, ¿no? Recuerden que las pruebas generalmente son aquellas que son introducidas por la entidad pública, pero eso no limita que también el servidor pueda proponerlas, las puede proponer. Claro que hay que pasar por un filtro, todo lo que es actividad probatoria tiene que pasar por un filtro de que sean pruebas pertinentes, pruebas idóneas, ¿no? Oportunas, que también está regulada en la 27444, los criterios para admitir las pruebas. Entonces prevalece aquí el impulso de oficio de la autoridad instructora. Como ella conduce el procedimiento, ella tiene que desplegar la actividad probatoria. Y eso no significa limitar la propuesta de actividad probatoria que puede realizar el administrado. Oye, casi que hay un testamento. Vamos a ver. Se entiende que en la etapa de investigación preliminar no hay ninguna notificación al posible imputado, correcto, toda vez que las indagaciones y recabaciones de información o medios de prueba se efectúan sin conocimiento del servidor. De ahí que se formula el informe de beca legal conforme. El servidor toma conocimiento recién con la resolución. Totalmente de acuerdo, eso es lo que hemos dicho. Muy bien. El informe del instructor con las conclusiones se remiten a la autoridad sancionadora, ¿no? Y a partir de ahí se resuelve lo que corresponde en esta etapa, ¿no? Entonces, esta fase de instructora es aquella fase, hemos dicho, del acopio de toda la actividad probatoria. Entonces de esa manera se genera la convicción, ¿no? Porque recuerden ustedes que eh, bajo el principio de imparcialidad bajo el principio de imparcialidad existen aquí dos autoridades que intervienen, la autoridad instructora y la autoridad sancionadora. Partiendo de ahí, entonces, esta autoridad que va a sancionar tiene que tener la convicción de que sí le corresponde la sanción administrativa, pero para que ella tenga la convicción es porque la autoridad instructora es la que ha hecho el acopio de toda la actividad probatoria y le facilita toda esa actividad probatoria para que la autoridad sancionadora, ¿no? Esa sea aquella que verifique de una manera u otra también y a partir de ahí tenga la convicción que ella necesita, ¿no? Entonces, por eso es que la autoridad instructora o la fase de instrucción es la fase idónea para la actividad probatoria. La pregunta es, ¿solo en la fase de instrucción se puede realizar el despliegue de actividad probatoria? No necesariamente, porque es aquí por naturaleza que se realiza el despliegue de la actividad probatoria, pero cuando pase a la fase de instrucción, la autoridad, perdón, cuando pase a la etapa sancionadora, la autoridad sancionadora puede, revisando todo el expediente que le ha sido puesto a desconocimiento, revisando el informe de conclusión de la instrucción y el proyecto de resolución, no tenga un claro, no esté convencida del tipo de sanción que le están proponiendo, entonces ella considere que de repente es necesario alguna actividad probatoria complementaria. Ella puede disponer actividad complementaria a la que ya realizó
la autoridad instructora, ¿no? Entonces, el despliegue de actividad probatoria, digamos que de una manera u otra es en todo el procedimiento disciplinario, salvo que se haya emitido la resolución de sanción, ¿no? O la resolución de archivo. Muy bien. Entonces, esta autoridad instructora tiene dentro de sus competencias, si es que de repente hay otro procedimiento que tenga o que guarde relación con el procedimiento que está ya tramitando, bajo aplicación del tubo de la LEPAC puede disponer su acumulación. Esta acumulación depende que el administrador esté de acuerdo, no, es potestad de la entidad. Basta que la entidad identifique a través de esa autoridad instructora para que de manera independiente y autónoma acumule, pero siempre y cuando los hechos se vinculen, haya relación con el procedimiento disciplinario que ella está conociendo. Ok, entonces, ¿qué pasa con la admisión? Hemos dicho que la admisión de medios probatorios hay que tener algunos criterios. También el TC en diversas sentencias ha hablado de estos criterios que deben cumplir los medios probatorios, que vienen a ser la pertinencia, la utilidad o relevancia, y si son útiles, son oportunos, son lícitos y conducentes, ¿no? Estos filtros tienen que tenerse en cuenta tanto para la actividad probatoria que disponga la entidad a través de la autoridad instructora o la autoridad sancionadora, así como también para las pruebas que proponga el administrado. Okay. Requisitos entonces de los medios probatorios. Bueno, los requisitos de los medios probatorios, vamos a ver la pregunta. Uy. El secretario técnico, al no tener notificador, ¿cómo debe proceder? Es un tema operativo de la entidad, ¿no? ¿Qué puedo saber yo, no? Lo único que les puedo decir es que toda entidad tiene que tener un notificador. Ahora, si el secretario técnico no tiene notificador, eh, debe haber algún medio. Si no, él tendrá que cumplir con esa notificación. Tendríamos que revisar sus instrumentos de gestión, ¿no? ¿Quién asume las notificaciones? ¿Quién entrega las notificaciones? Pero siempre hay un notificador y siempre está establecido en el reglamento de organización y funciones. Eso es lo que va a definir. Lo importante es que la norma lo que indica es que hay que cumplir con la formalidad. Hay que poner de conocimiento al servidor. Y si no, estaríamos viciando el procedimiento, ¿no? Si no, ¿cómo se enteraría? Eh, ¿Con qué documentación se designa al notificador? Igualito. ¿Con qué resolución se designa el notificador? Pues eso va a depender de si el notificador es un personal con régimen laboral a la entidad o si es un tercero que la están tercerizando para que hagan el trabajo de notificar, ¿no? Va a depender de la entidad, ¿no? De quién, qué vínculo tiene con la entidad. ¿Es un vínculo bajo una relación laboral o no? ¿No? Si no, debe estar en el contrato civil. Y si es bajo la relación laboral, ha sido un concurso CAS o qué régimen laboral, ¿no? Entonces eso va a depender de la entidad. Eso ahí no interviene la ley del servicio civil. Lo que sí exige es que haya un notificador. Alguien tiene que notificar. Bien, y luego viene la fase sancionadora. Recibido el informe final de la autoridad instructora, entonces hemos dicho que la autoridad sancionadora verifica, ¿no? Si necesita realizar actividad probatoria adicional, ella o complementaria lo puede hacer. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Quiere escuchar al supuesto infractor, ¿no? Al administrado. Entonces dispondrá un informe oral para escuchar cuál es su posición, qué es lo que tiene que decir. Entonces, bajo eso se lleva a cabo una audiencia, ¿no? Donde puede, pues, mediante la cual puede hacer acto de presencia el servidor civil y puede ir acompañado de su abogado, ¿no? Para que estén en este proceso y hagan sus alegatos, ¿no? Puede ser sus alegatos en este momento. Entonces,
¿En qué momento puede ser los alegatos? Bueno, de repente se ha mantenido en reserva todo este tiempo y recién en la audiencia quiere hacer sus alegatos y por lo tanto anexar alguna actividad probatoria de parte. Lo puede hacer mientras no haya una resolución, hemos dicho, de final. Lo puede hacer. Ok. Entonces, la fase sancionadora, por ejemplo, por eso hemos dicho que es fundamental que en el informe de precalificación se precise para ver quién es la autoridad sancionadora. Y si notifica la autoridad sancionadora, se identifique que es la autoridad sancionadora. Porque si no, imagínense, el administrado presenta el documento por mesa de partes de sus alegatos por escrito, o de repente no sabe ni a dónde recurrir, porque no le han dicho quién es la autoridad sancionadora. Entonces, tiene que ser notificado y tiene que quedar muy claro quién asume el papel de autoridad sancionadora. Si no, lo va a hacer el informe a otra autoridad que de repente no corresponde y están viciando el procedimiento. Por eso es fundamental. Veamos. ¿Dónde está? ¿En qué casos no se utiliza el informe oral? Eh, a ver, ¿en qué casos no se utiliza? La norma no dice en qué casos no se utiliza. La norma dice que el informe oral, si la autoridad sancionadora considera necesario solicitar el informe oral, ella lo pide. Pero si el administrado considera que para él es importante solicitar el informe oral, él lo puede pedir. Igual la autoridad se la tiene que facilitar. Hemos dicho que los medios probatorios que presenten no se pueden privar, ¿no? Y si cumplen con todos los criterios, se le puede hacer. Entonces, generalmente el administrado lo solicita en informe oral, pero también la autoridad administrativa de oficio lo puede pedir, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se determina la sanción? Bueno, tenemos aquí la ley del servicio civil. Una vez que se haya establecido que si hay responsabilidad, entonces, ¿qué tiene que hacer el órgano sancionador antes de emitir la sanción? Sabe que es responsable, ahora le toca verificar si de repente concurren alguna de las causales de eximentes de responsabilidad, ¿no? Aquí es donde tiene que verificar antes que emite el acto. Debe tener presente que la sanción debe ser razonable que va a aplicar, ¿no? Debe ser proporcional. De repente, este infractor es por primera vez, no tiene antecedentes, y de repente las circunstancias que lo han llevado a ello, hay causas ahí atenuantes de responsabilidad que hay que tener en cuenta. Todo eso tiene que verificarlo antes de emitir el acto, ¿no? Graduar la sanción, ¿no? Y para eso tiene que observar lo establecido en la ley del servicio civil. Antes de ser notificado, se puede presentar los alegatos antes de ser notificado. Supongo que te referirás antes de ser notificado con la resolución. Bueno, la norma dice que basta que se emita la resolución final. ¿Cuál es la resolución final? Es la resolución que emite la autoridad sancionadora. O sea, esa resolución final que emite la autoridad sancionadora, a partir de que se emita, ya no hay actividad probatoria que puedan presentar los administrados. Entonces, antes que se emita, sí lo puede presentar. Puede presentar medios probatorios extemporáneos, porque hemos dicho que lo correcto es que lo pida y lo presente en la fase instructora. Eso es lo ideal, pero puede ser que lo presente de manera extemporánea y lo haga en la fase sancionadora, ¿no? Pero el límite de la fase sancionadora es antes que se emita la resolución final. ¿Ok? Muy bien. También tiene que ver aquí la suspensión voluntaria por parte del servidor del acto o de la omisión imputada, ¿no? Entonces, como constitutivo de infracción con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, puede ser esta una atenuante de responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿no? Entonces, que hay que tener en cuenta para poder motivar la resolución, ¿ya? Que ya va a emitir la sanción, ¿no? Pero hay que tener en cuenta estos criterios antes de. ¿Cómo termina un PAD? Bueno, termina un PAD
de manera ordinaria, terminaría con la emisión de un acto administrativo, que puede estar contenida en una amonestación escrita, una suspensión, una destitución, o bien con el archivo del procedimiento disciplinario, que hemos dicho de nosotros, ¿no? O también puede terminar de repente, eh, se declara el fin del procedimiento por prescripción, por inicio de un PAS por Contraloría. Recuerden que los PAS de Contraloría sobre los mismos hechos ya congelan y dan por concluido el procedimiento disciplinario porque ya Contraloría inició un procedimiento sancionador, aunque lo haya, el único límite que pone la norma es que no se haya emitido un acto administrativo, ¿no? En la vía del procedimiento administrativo disciplinario, sino en cualquier etapa que esté en ella, asiste por iniciar el sancionador, con ello automáticamente queda suspendido el PAD ante un PAS. Cuando haya un proceso penal cuyo resultado dependa de la decisión de la autoridad administrativa. También tenemos, puede dar fin al procedimiento cuando se agota la vía, cuando se va en un recurso de apelación o si es instancia única reconsideración, ¿no? Muy bien. O también puede ser que haya un desistimiento o un silencio administrativo negativo. También puede dar fin a la vía. Se puede subsanar por mientras hasta que se resuelva. Bueno, no sé qué querrá subsanar. Si en un ratito entramos a las etapas de preguntas y ahí me explicas a qué llamas subsanar. ¿Qué va a subsanar? ¿Quién subsana? ¿La entidad o el administrador? ¿Y qué documento, qué tipo de acto es el que quieren subsanar? Muy bien, entonces ahí tenemos cualquiera de estos. ¿Qué pasa con el procedimiento recursal? Son dos recursos que pueden darse aquí. Uno, reconsideración ante la misma autoridad que reconsidere su opinión, su decisión, y la apelación es a la siguiente instancia o a la instancia superior. ¿Quién es la segunda instancia en el PAC? Va a depender mucho del tipo de sanción. Si es una amonestación escrita, será el titular de la Oficina de Recursos Humanos de la entidad o quien haga sus veces, y en caso sea una suspensión, una destitución, una inhabilitación, va a ser el Tribunal del Servicio Civil quien actúa como segunda instancia. Muy bien, ahí tenemos todos los temas a grandes rasgos que hemos compartido hoy día. Ahora vamos a preguntar, vamos a responder a las últimas preguntas que han venido haciendo. Entonces, a ver, vamos a verificar este tema que quedó de subsanar. ¿A qué se refiere? ¿Quién dijo subsanar? Ayer, José. José Luis. ¿A qué te refieres con subsanar? José Luis. ¿Puedes ampliar o puedes, de repente pueden tener pase para abrir el audio? No sé. Ya está habilitado, doctora. Los que desean activar su audio pueden realizarlo. Muy bien, entonces, a ver, con Buenas José noches. Luis. Sí, Sí, buenas buenas noches, noches, doctora. José Muy, Luis. muy buena exposición, excelente, le agradezco. Gracias. Yo lo que me refiero es que veo un poco que se parece a cuando se lleva a una instancia penal, ¿no? A veces Así es, se doctor. puede, restituyéndose, se puede de repente evitar de repente toda la sanción o algo así. En ese sentido lo daba. Y en alusión a ello, justamente es que de repente se puede tener un acuerdo, ¿no? Por fuera, de repente para arreglarlo, si es que fuera el caso, ¿no? También. Gracias. Claro, por fuera sí. Por ejemplo, dijimos el desistimiento, la transacción, puede ver, pero ojo. Aquí la entidad tiene que ubicar, de repente hay transgresión aparte al interés general, recuerden ustedes. Si así no cabe ningún tipo de transacción, igual que el desistimiento. Si hay un desistimiento, hay que ver qué tanto afecta el interés general o no, porque si afecta el interés general, entonces ya no podríamos hablar ni del desistimiento
menos de la transacción. Hay que ver en qué casos, no son en todos los casos, porque recuerden que estamos hablando de transgresión de normas de derecho público y esas no podemos nosotros transar o desistir una denuncia cuando alguien es transgresor y punto. Igual que en el tema penal, alguien ha cometido un delito y hay que resolver ese delito. Los únicos que son a través del principio de oportunidad son aquellos que, por ejemplo, son manejar en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, acá igual en el tema administrativo sancionador, depende de qué tipo de infracción estamos hablando. Pero se vincula aquí al interés general. Ok, muy bien. Gracias. A ver, aquí Richard dice, si la Contraloría remite a una municipalidad porque realiza el PAS sobre lo que el Comité de Concurso Público le habría parcializado y favoreció a algunos postulantes en concurso, lo cual algunos sin experiencia han ingresado al área de Secretaría Técnica, la de los hechos y verificó que han infringido normas de la Ley de Servicio Civil y también pueden alegar que se han vulnerado normas y principios del Código de Ética. Claro, pero ahí va a depender, como dije, el procedimiento administrativo disciplinario. Tú puedes, contra cualquiera de estas infracciones contenidas en estos marcos normativos, tú puedes iniciar un procedimiento disciplinario. Lo que importa aquí es cuando tú dices que estos hechos se tipifican en tales infracciones. Eso sí lo tienen que tener muy claro, porque si no lo realiza desde Secretaría Técnica en su informe de precalificación, no hace la subfunción de los hechos, entonces va a haber el problema luego. Si dice que ha transgredido el artículo 12 del Código de Ética, tiene que acreditar que esos hechos encajen ahí. Si dice que ha transgredido el artículo 15 de la Ley del Servicio Civil, tiene que cumplir con esos supuestos que están establecidos en ese marco normativo, ¿no? Esa es la idea. Bien, compartirá el material, claro, a través de los organizadores, yo se los doy a ellos y yo los comparto con ustedes. Pierdan cuidado con ello. Ok, el principio de oportunidad se da en vegetales. ¿Cómo que en vegetales? No entendí. Bagatelas, en bagatelas. Bagatelas. Bueno, miren, el principio de oportunidad para empezar en el procedimiento administrativo sancionador, aquí no se da. Estaba haciendo un símil con el proceso penal. Recuerden que hemos dicho que algunas figuras del proceso penal se extrapolan al procedimiento disciplinario sancionador, pero aquí no se aplica el principio de oportunidad en el procedimiento eh, sancionador, ¿no? Aquí no hay. Ejemplo de transacción, gracias. Depende, decía, casi no hay, no, difícil, muy complicado. Desistimiento, tal vez puede existir. Doctora, muchas entidades públicas tienen servidores en condición de locadores de servicios. Estos pueden ser pasibles de PAT y hemos dicho que eso es imposible. ¿Por qué? Porque el régimen aplicable, porque yo he visto casos que han procesado a los locadores y al último se han dado cuenta que han llevado el procedimiento y que a ellos no son de competencia un PAT, cuando el marco normativo aplicable dice bien claro que a los únicos que son aplicables es a los 728, a los 76, ¿no? A los CAS y a los del régimen civil, perdón, a los régimen del servicio civil, pero no los locadores. ¿Por qué? Porque los locadores no tienen vínculo con la entidad, no tienen una relación contractual y sus obligaciones están contenidas en su contrato. Otra cosa es el procedimiento administrativo sancionador. Esa es otra cosa, que aquí no estamos conversando del procedimiento administrativo sancionador de la Contraloría, porque si es así, entonces para el procedimiento de la Contraloría, recuerden ustedes que ahí no importa el vínculo laboral, no importa, solo importa que tengas relación con la entidad y suficiente, pero en el procedimiento administrativo disciplinario sí importa, ¿no? Su ámbito de aplicación sí importa este vínculo laboral, por eso la norma es muy clara. Respecto al personal de confianza, ¿qué pasó con el personal de confianza, Eneida? A ver, explícanos un poco. Puedes abrir el audio.
Buenas noches, gracias por todo, por los alcances. En los regímenes que acaba de mencionar, tal vez no he escuchado bien si están comprendidos también personal de confianza, porque ellos son designados a veces por la misma administración, por una situación justamente así, una designación. Entonces, en ese sentido, a veces entiendo que hasta el jefe de recursos humanos, todo son personal de confianza. ¿Quién asume el rol de investigarlos y de generar todo este Re- procedimiento? Gracias. Recuerda que ahí, gracias, tiene que ver, hemos dicho nosotros, los regímenes laborales. Ahí sabemos que existen eh, CAS concurso y CAS confianza, ¿no? Entonces, si está dentro de este régimen laboral, la norma no hace una distinción ahí, ¿no? Si no habría problema. Respecto al personal, ya está. Penal. ¿Qué significa penal, José Luis? José Luis, no, no te entendí, dices penal, pero yo no entiendo qué significa eso. Si nos aclaras, ah, ¿qué corre acción penal cuando el CAS de confianza? ¿Qué corre acción penal cuando el CAS es de confianza? Sigo sin entenderte. No, no, no entiendo. ¿Qué te refieres con eso? ¿Qué acción, qué se acciona vía penal? Bueno, mira. ¿Qué se acciona vía penal? Va a depender de cuál es el tipo de delito, ¿no? Para ver si es peculado, colusión, ¿no? Se tendría que evaluar, pero aquí recuerda que lo que estamos viendo es procedimiento administrativo disciplinario, no estamos viendo un procedimiento penal, pero cualquiera de los delitos, cualquiera del Código Penal establecido en el capítulo de delitos contra la administración pública puede ser aplicable dependiendo cuáles son los hechos y en qué tipo penal estaría. ¿No? Muy bien. Muy bien, muy bien, no veo más preguntas, salvo si tienen alguna otra, por acá hay. Si se apertura un PAD por llegar tarde, pero llegaste dentro del periodo de tolerancia de 30 minutos que se encuentra en el reglamento del trabajo, aparte de hacer un descargo, ¿qué otra acción se puede hacer? A ver, supongo yo que lo que está diciendo es que inician a alguien un procedimiento disciplinario porque ha transgredido de manera reiterada, supongo, el periodo de tolerancia de 30 minutos. Bueno, recuerda ahí que lo que tienes que ver es en qué artículos te están tipificando, ¿no? El tema de incumplimiento de deberes o qué están tipificando para indicar, ¿no? Si llegaste una vez tarde, bueno, pero si el periodo es recurrente, entonces estás incumpliendo tus deberes. Entonces tendría que ver. ¿Qué otra acción puedes hacer a partir del descargo? Bueno, ya hiciste tu descargo, otra acción que te corresponde, algún medio probatorio, de repente no se puedas justificar eh, que, cuáles son las circunstancias por las cuales te llegas tarde, pero bueno, tenemos una hora de ingreso, una hora de salida, ¿no? Cada uno de nosotros. Si llegas tarde, vamos a suponer que llegas tarde porque de repente tienes permiso de lactancia y no han considerado ese hecho. Bueno, después no hay otra forma como puedas justificar que llegas tarde, ¿no? Doctora, en caso de una infracción y sanción, quieres hablar un instructor y vamos a mirar los instrumentos de gestión. El caso específico se tendría que ver y revisar los instrumentos de gestión para ver quiénes se convierte en autoridad instructora y autoridad sancionadora. Ahora, el gobierno dice que los trabajadores ahora son colaboradores y también se aplica para ellos. Los trabajadores son colaboradores. ¿Eh? No sé a qué te refieres que los trabajadores son colaboradores, pero la ley del servicio civil es el marco que se aplica a los funcionarios y servidores que pertenecen a los regímenes laborales CAS 276 y 728. Lo que diga el gobierno tiene que estar dentro del marco legal, ¿no? Ustedes saben, si no está tipificado ahí y no es su ámbito de aplicación, lo demás solamente es un discurso político. Disculpe, cuando hay un pronunciamiento de la ley civil al haber ya agotado la vía mediativa, por ejemplo, una reposición,
pero esta persona decide, aparte decide hacer un proceso judicial contencioso que deje sin efecto una resolución de civil. Estará ahí un artículo en el proceso civil como el de sustracción de la materia. A ver, no entendí muy bien. Cuando hay un pronunciamiento de rey, ya agotó, bueno, ya se agotó la vía, bueno, va a ser contencioso, pero esta persona decide, muy aparte, decide hacer un proceso que tiene que ir al contencioso, que se deje sin efecto el servicio civil, estaría, entraría un artículo de mm, bueno, lo que yo entendí de tu pregunta es que se fue a servir, a terminar el servicio civil, concluyó, agotó la vía y se fue al contencioso administrativo. Claro, es que si un administrado no está de acuerdo con la sanción y entonces considera que es arbitrario, ilegal, agota la vía y aún así le siguen ratificando y considera que sigue siendo arbitrario, tiene que ir al contencioso administrativo. Entonces, yo no encuentro ahí sustracción de la materia. ¿Dónde está ahí la sustracción si está agotando la vía y está yendo al contencioso administrativo? Tendría que agotar el contencioso administrativo y a partir de ahí se resolverá, ¿no? Si es que el acto es ilegal o no, porque eso es la tarea del contencioso administrativo, de realizar el control de la legalidad de los actos, ¿no? Muy bien, doctora Bedoches, ¿aplica la reincidencia para sancionar? Sí, es una, así como tenemos atenuantes, también tenemos agravantes. Y la reincidencia sería un agravante. Muy bien, habiendo absuelto sus preguntas de cada uno de ustedes, agradezco a la organización por esta invitación y agradezco a cada uno de ustedes por haber estado conmigo en esta conversación fluida. Gracias por sus preguntas. Espero que todas hayan sido absueltas en satisfacción suyas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leili, por la excelente disertación. Nos estamos viendo todavía el día miércoles. Muy buenas noches, doctora. Sí, sí, muchas buenas noches a todos. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego.